No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Vamos a dar la bienvenida a la psicóloga clínica Angelina Sosa. Ella es, aparte de psicóloga clínica, con una maestría en salud pública, es candidata a doctora en psicología clínica y de la salud, además de directora general del Instituto de Salud Mental y Telepsicología. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, Angelina. Bueno, estamos a ver cómo... Sí, a ver por dónde llevamos esto. Primero yo quiero entender algo, Angelina, porque pues aquí por los días de la semana nos hemos ido quebrando uno a uno hasta que ayer se quebró el General Méndez y hoy pues ya pues hasta Alex ya no aguantó más. El martes me aguantaron a mí el programa entero con las lágrimas. O sea, tú como psicóloga estás en una posición similar quizás a la de una autoridad como el General Méndez, en el sentido de mantener esa, yo no sé si rigidez es la palabra, pero mantener ese temple al momento de recibir esta información. Pero con cosas como esta, entra, y sácame del error, entra toda la sociedad en un estado de conmoción. Entonces, ¿cómo ustedes tienen algún tipo de técnica para manejar esas situaciones, los psicólogos? Claro, primero muchas gracias por invitarme a compartir aquí con ustedes y con toda su audiencia. Es una situación que afecta a todas las personas, evidentemente, cada uno en sus momentos y en sus planos, ¿verdad? En que es permitido. Inclusive muchas de las personas, de los sobrevivientes que están afectados ahora mismo, todavía no han empezado a vivir ese proceso de duelo porque están en las labores propias de las diligencias, del funeral, del sepelio y todo esto. Y pues otras personas que les toca, como a nosotros, los profesionales de salud mental, los profesionales de emergencias, como bien has dicho, y demás, pues tienen una labor principal, que es dar respuesta a la situación de impacto que se está viviendo. Y luego pues tenemos la situación de post-impacto, que es lo que sigue, que es donde luego ya hago conciencia o me siento y digo, caramba, lo que ha pasado. Y es allí entonces donde entra la respuesta de apoyo psicosocial y de salud mental, que si bien es cierto, hemos ya hablado, aquí he visto que han hablado y en otros espacios, sobre esas reacciones comunes que suelen tener las personas y que a partir de ahora es donde veremos de manera más floreciente esas otras reacciones emocionales y cognitivas. Porque al inicio, en la etapa del shock, hay mucha impotencia, frustración, miedos, dudas, temor, ese sentimiento de tratar de entender lo que está pasando, pero ahora van a surgir otras emociones importantes y de comportamiento y de la memoria y la concentración. Entonces, ¿cuáles son de estas cosas que nosotros recomendamos? Primero, que nosotros hacemos y que también les recomendamos a las personas. Es necesario practicar actividades de autocuidado, disminuir el consumir información que me genere recordar el trauma o recordar el evento. Ya se ha dado el boletín final, ya lo sabemos, ya lo conocemos, no es necesario mantenernos mirando esos videos del momento trágico, del impacto que ya pasó, o de escenarios catastróficos, de cómo quedaron cuerpos, el escenario. No es necesario estar consumiendo masivamente este tipo de información. Escúcheme, ¿estamos hablando de población en general o solamente personas de alguna manera vinculadas con víctimas? Estamos hablando de población en general. Sí, y de alguna manera también los que estamos vinculados a brindar asistencia, también hay que limitar el consumo. Inclusive las personas que trabajan en respuesta, se recomienda que tienen que tener tiempos de descanso entre una jornada y otra. Y en ese tiempo de descanso, pues que no estén también con el celular consumiendo la noticia. Que debe ser un tiempo de desconexión, correcto, de desprendimiento de esa situación. De la información, correcto. De hecho, hay un término que se utiliza mucho en los últimos tiempos, que es el de infoxicación, sí, que es el exceso de información, el volumen de información. De hecho, y escúchame que la interrumpa, yo veía un reporte ayer, y lo voy a buscar ahora, que hablaba del volumen de la conversación del tema en redes sociales. Yo nunca había visto un tema, al menos de República Dominicana,
que tuviera un alcance que superara, o sea, que llegara a billones. Oigan bien, billones. Voy a buscar para dar la cifra exacta, pero o sea, una cantidad extraordinaria de conversaciones, de comentarios que tenían que ver directamente con la tragedia de Yetzer. Correcto. Y aquí hay algo que hay que anotar, porque una de las recomendaciones principales es poder hablar y expresar lo que sentimos y cómo nos sentimos. Pero eso no quiere decir que en el hablar y expresar lo que sentimos y el cómo nos sentimos, yo esté a la vez consumiendo también la información que me genere más estrés, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso, para también utilizar los medios y los recursos adecuados para expresar lo que siento y cómo me siento. Hay personas que utilizan las redes sociales de comunicación masiva, sus medios personales, para expresar esos sentimientos de frustración y tristeza, esos grupos de amigos, de familias. No es recomendable hacerlo por esas vías, porque tú estás expresando esos sentimientos y lo que estás más es influyendo a otros en ese mensaje. O sea, lo ideal es hacerlo en un círculo más cerrado, hacerlo, que no sea de manera masiva. Exactamente, y hacerlo también con personas que representen apoyo para ti. Por ejemplo, un amigo, una amiga, un familiar, o en los recursos que están disponibles de apoyo de profesionales, como es la línea familiar que tenemos disponible. Decir tu desahogo en un grupo de familia público, en Facebook, en Instagram, tú pensarás que te estás desahogando, pero estás generando más ansiedad a otra persona. Claro. Entonces, por eso también la manera de yo expresar mis emociones de manera asertiva y adecuada. Y encontrar, si usted quiere desahogarse escribiendo, lo hágale en una nota de su teléfono. Exacto, o con una persona segura, porque también viene la retroalimentación, el que tú recibes de eso. Si luego tú recibes otro comentario que apoya el dolor y el mantener la tristeza, porque se vuelve un círculo vicioso, ¿sí? Es adictivo. O sea, este sentimiento de tristeza, de frustración, ¿cómo va a ser? ¿Cómo, o sea, ¿cuáles son respuestas adecuadas a si alguien se me acerca viviendo en esta situación de duelo? ¿Cuáles son respuestas adecuadas que no alimentan ese dolor, que no promueven ese duelo, sino que te respaldo, pero trato también de alguna forma de traerte a una normalidad lo más posible? Claro. Tienen que ser respuestas, preguntas abiertas que te permitan simplemente expresarte. Generalmente cuando la persona se expresa y dice lo que siente, ya el solamente de expresarlo, nosotros decimos ya tenemos el 50% del pleito ganado. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante expresarlo? Porque cuando yo lo digo, ya yo estoy pasando de ese pensamiento inconsciente al inconsciente. Ya estoy haciendo sentido real de lo que estoy sintiendo. O sea que en realidad sí drena. Claro que sí, totalmente. Perdón, te libera, te hace catarsis. Y lo más importante es que muchas veces en ti mismo está la respuesta. Y cuando tú lo dices en voz alta o de manera narrativa, de manera expresiva, un dibujo, una narración, al hacer conciencia, ya tu misma mente, tu misma cognición está encontrando respuesta a esa inquietud que tienes. O sea que lo mejor que yo puedo hacer si tengo a alguien desahogándose conmigo, más que entender que yo tengo una responsabilidad de guiar a esa persona, es quizás hacer preguntas abiertas para darle espacio a esa persona a que siga desahogando. A que siga desahogándose. Y algo importante, es valiosísimo. No limitar a la persona y decirle palabras como que minimicen sus sentimientos. Eso pasa mucho en los niños. No te preocupes. Y en los adolescentes. Eso pasa. Sí, ya verás que todo va a estar bien. Ahora mismo el consuelo debe ser de apoyo y de acompañamiento y de estar presente. No de minimizar, no la tragedia, sino minimizar los sentimientos, que es lo peor. Sobre todo en algún grupo poblacional que puede ser más vulnerable, como los niños, los adolescentes o inclusive los hombres. ¿Verdad? Que culturalmente pues minimizamos los sentimientos que puedan tener en este sentido. Si una persona que no tenga con quién hablar. Bueno, ahí está la línea familiar y puedo hablar un poco de eso. La línea familiar es un recurso que nosotros implementamos desde pandemia, de manera que esté entrenada en atención a emergencias. Ha sido un proyecto que desde aquel tiempo ha contado con el apoyo del UNICEF, justo para brindar apoyo y soporte en tiempos de emergencia, de crisis y traumas. Lo atienden psicólogos, es gratis
y las personas pueden acceder por WhatsApp, por redes sociales, y es confiable y es seguro. No te preguntan ¿cuál es esa tu nombre. O sea, confidencial no, es puede ser anónimo. Anónimo totalmente. Eso es importante porque Anónimo. hay mucha gente que pudiera llegar a sentir hasta algo de vergüenza por buscar ayuda, incluso porque no han estado, no tienen un afectado directo dentro de la situación. Entonces, esa vergüenza que no sea una carga al momento de acercarse a la línea familiar, porque también es un tema anónimo, ¿correcto? Correcto. Y se puede contactar por el WhatsApp 849-258-4479. La mayoría de gente lo que hace es que escribe, le gusta escribir. Por las redes sociales e inclusive por la página web. O sea, tienen la página web que pueden ver toda la descripción del programa, que tenemos más de 5 años desarrollándolo. Y también allí hay un chatbot, sobre todo niños y adolescentes que quizás no tienen redes sociales y tampoco tienen WhatsApp y pueden escribir por la página web. Voy a reiterar, esta línea familiar, quienes nos están viendo a través del canal de YouTube de Top Latina, pueden ver que está allí toda la información, y a quienes nos escuchan por radio, se pueden comunicar a través de mensaje directo de Instagram al perfil Línea Familiar RDO, por WhatsApp también al 849-258-4479. Esto es para cualquier persona que sienta la necesidad de hablar con un psicólogo sobre este evento en particular ahora mismo de la tragedia del Jet Set. Anote, 849-258-4479. Una de las situaciones que nos parece que pudiera ser mucho más crítica es la de los niños que lamentablemente han quedado huérfanos o de padre y madre o de alguno de los dos a consecuencia de esta tragedia. Esos niños, ¿cómo se les atiende? ¿Cómo se les debe tratar? ¿Cómo se les debe informar que esto ocurrió? ¿Cómo es ese manejo? Sí. Primero, con los niños y adolescentes es importante entender las reacciones que pueden tener de ellos. Muy diferente los niños menores de 10 años que los adolescentes. Con los adolescentes hay que prestar mucha atención porque pueden tornarse irritables, aislados y tener inclusive conductas de riesgo para ellos. Entonces no se puede dejar solos, hay que prestarle atención. Los adolescentes no suelen expresar de manera tan abierta las emociones o cómo se sienten en ese momento, porque ellos entienden que estarían exponiendo su vulnerabilidad. Pero así sea el aislamiento que ellos tengan, es necesario que los adultos que estén cerca estén pendientes y acompañándoles y permitir que así sea que ellos no quieran expresar en ese momento lo que sienten, pero estar ahí presentes. En el caso de los niños menores de 10 años son mucho más expresivos, lo pueden hacer a veces verbalizando, pero también lo pueden hacer por actividades como dibujos, narrativas, cuentos. Esto es importante. Sí que es importante con los niños y adolescentes la escuela, el acompañamiento de la escuela. El rol de la escuela. En una emergencia, cualquiera que sea, una de las normas claves es que la escuela no puede cerrar. O sea, no puede cerrar en el sentido de que debe reiniciarse lo más pronto posible. Algunas familias dicen, ¿y cuándo ya lo voy a poder llevar a la escuela otra vez? Sabemos que ahora vienen unas vacaciones de Semana Santa, pero tan pronto sea posible, es necesario que el niño, la niña y el adolescente se reinserte en la escuela. ¿Por qué? No es nada más porque va a empezar a darle clases, y quizás esos son los temores de algunos, que van a empezar a de manera compulsiva a darle tareas. No, sino es que la escuela juegue el espacio donde está con sus pares, con los cuales puede desahogarse, puede drenar todas esas emociones. Pero además es el centro de protección, donde los maestros, los orientadores, los psicólogos podrán identificar cualquier signo o señal de riesgo, de expresión, de emotividad que el niño tenga en ese momento. Y yo tengo una preocupación particular en las escuelas, porque sabemos que los niños suelen ser, sobre todo en estos últimos tiempos, no sé si la palabra correcta sea cruel, en el sentido de que el tema del bullying o que los niños estén expuestos a todo, a los medios y incluso a las redes sociales, y que los niños no saben cómo, tampoco, ni siquiera saben cómo manejar el tema con un niño que ellos saben que sus familiares desaparecieron. ¿Cómo se hace para que el entorno, los niños, también manejen bien a ese niño que hay que acoger? ¿Cómo tú le explicas eso al grupo de niños que lo van a acompañar? Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Yo te voy a poner concreto. ¿Qué nosotros hacemos?
toda la escuela, dígase orientación, psicología o las tutoras de curso, tienen que intervenir no solamente con el niño afectado, sino tienen que intervenir con todo el curso o con toda la sección, el entorno. Porque no es nada más este niño que está afectado, es que todos se afectan. Okay. Nosotros hemos tenido contacto ya con centro educativo donde ha ocurrido alguno de estos niños, y es todo el centro educativo, la directora me dice, Angelina, nosotros estamos aquí. O sea, todos estamos consternados. Entonces, es necesario hacer intervenciones. ¿Cuáles intervenciones se hacen? Se hacen intervenciones grupales, donde de alguna manera se explica lo que es, se trata de dar una interpretación razonable a lo que son las situaciones de crisis, de trauma, los accidentes, explicar lo que es la muerte en cuanto al evento humano. Eso es importante, en cuanto a un evento humano, y sobre todo identificar las herramientas individuales que tiene cada persona para afrontar ese momento. ¿Cómo se hace eso? A través de actividades, historias, cuentos, canciones, que nos permitan identificar todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado situaciones difíciles. ¿Qué hemos hecho ante esa situación difícil? Ya eso nos da luz de que cada uno tiene individualmente herramientas de afrontar las crisis y las emergencias. Entonces, es traerlas de manera consciente a la que ahora para poderla implementar otra vez. Algo importante es que no podemos negar el hecho, no podemos esconderlo, porque ellos lo saben. Hay que decírselo claramente. Bueno, claramente de acuerdo al nivel y a la edad que tengan para comprenderlo. Esto es importante, porque hay informaciones, cierto tipo de informaciones que no es necesario dar. Por ejemplo, quizás no sea necesario para un niño hablar de la cantidad total de fallecidos, sino hablar de que ocurrió una emergencia, que eso puede pasar, que son eventos de la vida, ¿verdad? Que son esporádicos, que nadie tiene la culpa. Este tipo de informaciones que permitan de alguna manera dar la idea de lo que pasó, sin dar informaciones que generen más trauma. Y otro aspecto importante también es que se puede perfectamente enseñar a los niños y adolescentes lo que es la empatía y el comprender, el ponernos en lugar de otro. Esto es muy importante. En todo lo que son la prevención de estos eventos traumáticos, de apoyo psicosocial, inclusive para prevenciones de violencia, de bullying, como tú mencionabas. Cuando enseñamos el valor de la empatía, de cómo el otro se siente, el ser humano de manera natural es noble. Es noble, y con los niños y adolescentes es enseñarles a esto y guiarles y serles modelo en este sentido, que es lo que muchos de ellos necesitan. Ellos son muy nobles. Cuando tienen conducta de este tipo es porque lo han aprendido o porque no se le ha guiado en algunas ocasiones. ¿Cómo conocemos o cómo podemos identificar esto, sobre todo en personas directamente afectadas, familiares de víctimas? ¿Cómo podemos detectar cualquier señal que nos deba alertar en cuanto a cualquier posible conducta de riesgo para esa persona? Sí, buenísimo. Mira, hay diferentes etapas de este proceso traumático. Hay una primera etapa que es una etapa de shock, de negación, de frustración, de miedo, de angustia. Luego viene otra etapa, después que vivo el proceso ya de todo mi proceso funerario, ¿verdad? De que es la realidad, tengo que enfrentarme a la realidad. Entonces comienzan esos cambios cognitivos, de comportamiento, de emociones que son de tristeza, de llanto, de sentimiento de que no sé para dónde voy, de que estoy perdida, ambivalente, cambios de la alimentación, o como mucho o como poco, o del sueño. Y también vienen reacciones de falta de memoria, por ejemplo, se me olvidó de repente qué iba a hacer o algo que había aprendido. De ira, también eso es algo importante. Hay personas que muestran agresividad. Entonces, de las cosas que yo estoy pensando es que igual pasó en la pandemia, después aumentaron la sintomatología de agresividad e irritabilidad. Entonces, tenemos que estar pendiente con eso. Con también las reacciones de ira y agresividad, que es una reacción también natural post-trauma. Entonces tenemos que estar pendiente a eso. Y ya luego estamos pensando, de acuerdo a la resiliencia, a las capacidades de cada uno, entonces viene la etapa de readaptación y reinserción, que no quiere decir que la persona está bien, no quiere decir que la persona ya no le duela lo que pasó, pero que debe ir poco a poco
reinsertándose y readaptándose a las actividades cotidianas. Va a ser duro porque hay muchas familias que han perdido su principal proveedor. Eso también se suma. O sea, no podemos pensar que nada más emocional. O sea, hay una condición que es real, que es la económica, que es la de vida, que es la de seguridad. Y la económica termina afectando aún más la emocional. Claro, porque hay necesidades básicas. O sea, el tema de seguridad. No sabemos cuántas de estas personas van a tener que inclusive movilizarse del lugar, de ciudad, de país, de casa, del escenario que cotidianamente tenían. La economía te da la certeza de cubrir lo básico. Y si tú no tienes esa certeza, eso es la famosa pirámide de Maslow. Claro. Si tú no tienes las necesidades básicas cubiertas, pues definitivamente te va a afectar en términos emocional. Angelina, tú utilizaste un término y quiero ser muy cuidadoso y hago este disclaimer porque espero lo mismo de ti como profesional. Quiero ser muy cuidadoso como hago esta pregunta. Pero tú utilizaste un término de acciones de riesgo, me parece, ¿verdad? Claro. Yo no quiero hacer a un lado bajo ningún concepto el dolor de todas las familias afectadas. Pero tú como profesional piensas que puede que los dueños del espacio donde pasó, de este centro nocturno, pudieran llegar a presentar también acciones de riesgo luego de la tragedia. Bueno, eso no lo sé. Lo que sí sabemos es que toda persona afectada, inclusive los propietarios de este establecimiento, que también evidentemente son personas afectadas, pueden presentar conductas de riesgo de salud mental. ¿Cuáles son las conductas de riesgo de salud mental? Y yo creo que eso podemos hablarlo de manera muy llana, porque esto es importante. Son las ideas de autolesiones y las ideas de daño a sí mismo, que son los riesgos suicidas. ¿Cuándo ocurren estas ideas de daño? Ocurren primero si la persona ya había tenido antecedentes. Si anteriormente la persona había tenido autolesiones, intentos suicidas previos, este acontecimiento puede otra vez hacer florecer esos sentimientos. Entonces hay que tener pendiente a eso. Si veamos luego de 2-3 semanas la persona cursa por una depresión mayor o por una depresión moderada, severa, puede también tener ideas suicidas, ideas de daño. Hay ideas suicidas y ideas de daño que no son visibles. Dígase que quizás tú digas que la persona no lo dijo, sin embargo la persona tiene una conducta de riesgo. ¿Cuáles son estas? Comienzan a beber, a tomar alcohol de manera excesiva o a una frecuencia que no era la cotidiana. Esto es importante. A consumir drogas o cualquier tipo de fumar, drogas, cigarrillo, ¿verdad? Cualquier tipo de estos. Manejo temerario. Muy importante, que es en nuestro país el manejo temerario es como una conducta de diversión. Sí. Y se solapa como no una conducta de riesgo. Miren, hay muchos accidentes de tránsito que cuando tú ves los antecedentes y haces un análisis de lo que había pasado anteriormente, es que esta persona justo estaba buscando eso. Yo les digo a veces está buscando estrellarse contra una pared y al final es lo que logra. Entonces, todo esto son conductas de riesgo que hay que tener presente. Angelina, esto me parece que es muy importante que lo hablemos un día como hoy. La semana que viene tenemos la celebración tradicional de la Semana Santa, que en países como los nuestros, y muy particularmente en República Dominicana, no es solamente una fecha que se celebran desde el punto de vista religioso, sino incluso tema de fiesta, de vacaciones, de paseo, etc. Y mi preocupación viene no tanto por lo religioso de la Semana Santa, porque si fuera exclusivamente religioso, sería hasta muy positivo para una situación como en la que estamos. Pero como todos sabemos, esto tiene unas implicaciones más de fiesta y de celebración que de religiosa. Incluso las autoridades que tienen que ver normalmente con tránsito, tráfico, etcétera, que suelen hacer operativos especiales para una fecha como la de Semana Santa, gran parte de ellos acaban de terminar unas labores importantes en esta tragedia. ¿Cómo debemos ver entonces esta Semana Santa de este año? ¿Debemos salir? ¿Debemos dedicarnos al tema religioso? ¿Qué podemos prever desde el Estado? O sea, desde estas autoridades. ¿Cuál sería el mensaje? Ayer me causó mucha curiosidad un mensaje en redes sociales de alguien que decía, hablando de los héroes, de los brigadistas y haciéndole un reconocimiento, la persona decía,
el mejor reconocimiento que puedes hacerle a estos brigadistas es estar tranquilo durante Semana Santa. Me llamó mucho la atención. ¿Qué se debe hacer? ¿Cuál debe ser? Debe haber un llamado de parte de las autoridades. ¿Se debe hacer el operativo? Sí. Bueno, yo creo que tal cual tú has dicho, yo creo que tenemos que hacer honor en esta ocasión a la Semana Santa y que realmente sea santa. En el sentido de que puede ser un espacio justo para reflexionar, para compartir a lo interno y poder utilizarlo como un espacio de sanación, por así decirlo, emocional o de reflexión ante todo lo que ha ocurrido. ¿Qué pasa? Tenemos una realidad nacional. Los organismos de emergencia que han estado esta semana brindando atención a la tragedia son los mismos organismos de emergencia que prestan la atención en este evento de Semana Santa. Correcto. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver también con la consideración y empatía de la misma población dominicana. O sea, ya tenemos los organismos de socorro que están agotados, están drenados, están cansados. Bueno, el coordinador general del operativo de Semana Santa es el mismo general Méndez. General Méndez. Que acaba de coordinar todo este tema de la tragedia. Y el equipo es igual, la Defensa Civil, la Cruz Roja, la Policía Nacional, las policías municipales, los cuerpos de emergencia, el COE, salud, o sea, son los mismos organismos. Yo creo que le haremos un gran favor al país, a todos, yo sé que es una temporada que a veces las personas utilizan para ir de fiestas, playas y demás, pero mantenerse cerca y tranquilos para disminuir este impacto y también los recursos, porque tenemos que ver que el personal de emergencia es un recurso muy valioso que tenemos y es una manera de preservar nuestros recursos. Pero además de eso, veámoslos también por los hospitales. También los hospitales traumáticos, que son los principales que atienden las emergencias de Semana Santa, que son de tráfico, de intoxicación, de traumatismo, son los hospitales que han estado a su máxima capacidad en estos días. Y todo su personal. Y todo su personal, en equipamiento, en materiales y suministros. Entonces, digamos que estamos agotados en emergencia ahora mismo. Entramos en una fase prácticamente de agotamiento. Entonces, esto es importante. Pero también la solidaridad con el otro. Porque posiblemente la persona con quien usted quisiera salir y disfrutar no está en ánimos ni en condiciones para hacerlo. Entonces, es importante también tener esta sensibilidad con la otra persona. Claro. Y esto es importante. Ayer también, curioso, otro detalle curioso como el que comentaba, otra persona en un grupo de WhatsApp decía, debería haber un quédate en casa en Semana Santa en esta oportunidad, recordando el quédate en casa de la pandemia. ¿No? Claro. Sí, así es. Sí, totalmente de acuerdo para esto. También decir esto, Semana Santa empieza ya, creo que hoy en algunos lugares, inclusive ya están libres hasta el lunes, y todavía los organismos, por ejemplo, de algunos organismos como el INASIF no ha terminado su trabajo. No solo no ha terminado, le falta mucho todavía. Le falta mucho todavía. Entonces, no le pongamos más trabajo. No le pongamos más trabajo. Y esto es importante. Es que estamos todos a tope. Así es. Miren, vamos a recordar la línea familiar para el acompañamiento y apoyo de familias y amistades ante la tragedia del Jet Set. La línea es el 849-258-4479. 849-258-4479. Puede ser incluso vía WhatsApp. Así es. Bueno, es una línea segura, gratis, es confidencial. Correcto. Es importante. Si usted no tiene ningún otro apoyo, puede acudir a esta línea. Angelina, nosotros agradecidos de que nos hayas acompañado. Yo creo que va a pasar mucho tiempo en el que tenemos que mantenernos tratando de dar este tipo de recomendaciones. Así es. Entiendo así yo. Es, sí. Y yo te voy a hacer una última pregunta porque se me quedó eso por fuera y me gustaría escuchar tu opinión. El rol que deben jugar los medios de comunicación. No evaluemos lo que hemos hecho hasta ahora, porque bueno, ya lo que hicimos, bien o mal, ya lo hicimos, pero de aquí en adelante, ¿cuál debería ser el comportamiento de los medios de cara a la población, de cara a la audiencia? Ya a partir del lunes empezamos a hablar de otros temas. Claro. ¿O qué hacemos? Sí, bueno, los medios de comunicación juegan un rol importantísimo en la recuperación y readaptación de la población. Entonces,
yo creo que todos los profesionales de psicología, yo invito a todos los psicólogos que saben que manejan el tema, que estemos llenando los medios de comunicación y que los medios sigan invitando a más psicólogos, psiquiatras, para poder profesionales. guiar. Eso es muy necesario porque es la manera que nosotros podemos llegar a más personas. Entonces, es importante brindar información segura, veraz. Siempre es importante, además de informar de lo que está pasando, brindar información sobre dónde buscar ayuda, como están haciendo ustedes, están haciendo otro medio. Mira, estos son los recursos de ayuda. Línea Familiar es uno de estos, pero sabemos que hay otros, los recursos de salud pública y otros espacios también que están brindando ayuda. Esto es importante porque la gente necesita saber, pero también saber dónde ir, ¿sí? También algo importante, el no revictimizar. Que la noticia o la información no sea seguir fomentando la culpa, la tristeza y el desánimo, sino brindando informaciones que permitan a la gente readaptarse y continuar y seguir. Pero ¿cómo revictimizamos? Cuando nosotros seguimos culpabilizando o seguimos dando informaciones sobre elementos pasados de la tragedia, dígase cantidad de personas, las condiciones de cada uno, las pérdidas. Es bueno ver ahora en otra mirada, en el futuro, en lo que tengo, en lo que puedo hacer, en el aprendizaje que me ha dejado la tragedia. No quiere decir que lo olvidemos ni que no lo mencionemos, sino qué podemos hacer de aquí en adelante. Muy bien. Bueno, Angelina, muchas gracias por acompañarnos. Sí, gracias este espacio siempre a la orden. Amigos, nuestra invitada de hoy, psicóloga clínica Angelina Sosa. Una vez más, les recordamos, esta línea familiar, 849-258-4479. No se diga más, por Top Latina.